Queridos espectadores, aquella mañana comenzó con una llovizna suave, como si el cielo también tuviera algo que decir. Ella caminaba lentamente hacia la clínica con una mezcla de miedo y esperanza latiendo en su pecho. El sonido de la lluvia sobre el paraguas se confundía con los latidos acelerados de su corazón. Durante semanas había soñado con este momento desde que supo que una nueva vida crecía dentro de ella. Cada día había sido una combinación de luz y sombra. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Trueno aún no había regresado y la soledad pesaba más con cada amanecer. Pero hoy al menos habría una respuesta, una pequeña certeza en medio de tanto vacío. El médico la recibió con una sonrisa amable. ¿Lista para conocer a su bebé?, preguntó. Ella asintió con las lágrimas brillando en sus ojos. En la pantalla del ultrasonido apareció una diminuta silueta moviéndose con suavidad como si bailara en el agua. «Es un niño», dijo el doctor con voz cálida. En ese instante el tiempo pareció detenerse. Un niño, un pequeño trueno. Su corazón tembló. Cerró los ojos y murmuró en silencio. Ojalá él estuviera aquí para saberlo. Cuando salió de la clínica, la lluvia ya había cesado. Pero dentro de ella, un torrente de emociones seguía fluyendo: alegría, miedo, nostalgia y amor. Y entre todo eso, una pregunta resonó en su mente, suave pero persistente. ¿Qué pensará la madre de Trueno al saber que su nieto está en camino? Regresó a casa abrazando el sobre con la ecografía contra el pecho. Cada paso le pesaba más que el anterior. No sabía si debía contarle a alguien, ni siquiera a la madre de Trueno, que tantas veces había querido visitarla. Pero una vez más el destino tomó la decisión por ella. Aquella tarde un suave golpe sonó en la puerta. Kino, la voz cálida y familiar, sonó desde fuera. Ella abrió la puerta. Frente a ella estaba la madre de Trueno, vestida con un abrigo color crema. Su mirada era dulce, pero en el fondo se escondían muchas preguntas. «Hija, hace tiempo que no te veía», dijo mientras entraba. «Has adelgazado mucho. ¿Estás bien, Kino?». Bajó la cabeza intentando ocultar sus manos temblorosas. «Sí. Solo estoy un poco cansada», respondió en voz baja. Mientras preparaba el té, un silencio espeso llenó la habitación. La madre de Trueno observaba en silencio cada movimiento de la joven hasta que sus ojos se detuvieron en el sobre blanco sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó suavemente. Kino se quedó inmóvil, incapaz de hablar. El sobre parecía brillar bajo la luz del atardecer, como si guardara un secreto imposible de ocultar. La mujer lo tomó con cuidado y lo abrió. Dentro había una imagen en blanco y negro del ultrasonido. Sus labios temblaron. «¿Estás embarazada?». El aire se volvió denso, casi irrespirable. Kino sintió que el pecho se le oprimía. Las lágrimas que había contenido todo el día comenzaron a caer sin control. Asintió en silencio sin poder pronunciar palabra. La madre de Trueno llevó una mano al pecho. Su mirada se nubló mezclando sorpresa, confusión y algo más que Kino no pudo descifrar. ¿Y el bebé? Su voz se quebró. ¿De quién es? El tiempo pareció detenerse. Una brisa suave entró por la ventana haciendo que las cortinas se movieran levemente. Kino cerró los ojos y murmuró con la voz temblorosa: «Es hijo de Trueno». La madre de Trueno quedó inmóvil. Su respiración se volvió pesada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada de la joven frente a ella. En ese momento, pasado y presente se enfrentaron. Dos almas heridas que se encontraban en la misma habitación. El aire era tan denso que parecía que ni el viento se atrevía a entrar.
La mujer permaneció quieta con la vista fija en la imagen borrosa del ultrasonido, esa diminuta silueta que era su propia sangre, el nieto de Trueno. El nieto de Trueno, repitió casi en un susurro como si aún no pudiera creerlo. El rostro de Kino, cubierto de lágrimas, solo pudo asentir. El silencio se alargó, cada segundo parecía eterno. Finalmente la mujer dejó el sobre la mesa con manos temblorosas y caminó hacia la ventana. Miró hacia el horizonte como buscando una respuesta que el cielo se negaba a dar. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó en voz baja. La joven apretó con fuerza el borde de su vestido y dijo con voz temblorosa: «Tenía miedo, señora. Miedo de ser rechazada, de que pensaran que este bebé no debería existir, sin Trueno». La madre de Trueno cerró los ojos. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla. «Hija, no lo sabes. Perder a Trueno sin una despedida me rompió el alma. Cada noche me pregunto dónde estará, si estará en paz. Y ahora saber que dejó una vida creciendo dentro de ti». Su voz se quebró. No sé si debo llorar de tristeza o de alivio. Kino dio un paso hacia ella y murmuró: «Yo tampoco lo sé, señora. No busco compasión ni perdón. Solo quiero proteger a este bebé. Es lo único que me queda de él». La mujer se volvió hacia ella. En sus ojos ya no había juicio, solo una luz cálida y profunda. «No digas eso, Kino. Este niño es una bendición, no una carga. Si lleva la sangre de Trueno, también lleva la mía». Esas palabras cayeron como una brisa suave, sanando el corazón herido de la joven. Kino rompió a llorar. La madre de Trueno se acercó y la abrazó con fuerza. Por primera vez desde la desaparición de Trueno, Kino no se sintió sola. En ese abrazo entre lágrimas, ambas entendieron que la vida tiene formas misteriosas de devolver lo que parecía perdido. En los días que siguieron, una nueva luz comenzó a llenar aquella casa antes marcada por la soledad y el silencio. La mujer empezó a ocupar cada rincón con pequeños gestos llenos de amor. Cada mañana llegaba temprano a casa de Kino con una cesta en las manos, fruta fresca, sopa caliente y medicinas elegidas con cuidado. «Tienes que comer bien», decía con voz suave y una sonrisa bondadosa. «No solo por ti, también por mi nieto». Kino se sonrojaba, aún no acostumbrada a ese tipo de ternura. Durante mucho tiempo había llevado su embarazo en soledad, soportando las miradas ajenas y las noches sin dormir. Pero ahora, con la voz cálida de la madre de Trueno resonando en la habitación, el peso en su pecho se hacía más liviano. Un día la mujer insistió en acompañarla al hospital para el control médico. «No quiero que vayas sola», dijo mientras la ayudaba a subir al coche. «Las madres siempre necesitan compañía». El camino hacia el hospital estaba en silencio. El sol bañaba los campos con su luz dorada y el viento traía el suave aroma de las flores al interior del vehículo. Kino miró por la ventana y pensó en silencio: si tan solo él estuviera aquí. Pero no terminó la frase. En la sala de ecografía, el sonido constante del corazón del bebé llenó el aire. La madre de Trueno le apretó la mano y con la voz temblorosa susurró: «¿Lo oyes? Ese es el latido de la vida». Cuando el médico les dijo que ambos, madre e hijo, estaban sanos, se miraron y sonrieron como si compartieran un secreto sagrado. Fue el primer momento de verdadera paz que habían sentido después de tanto tiempo de tormenta. De regreso a casa, mientras preparaban la cena, la mujer observaba con atención a Kino moviéndose en la cocina. «Tienes las manos igual que Trueno», dijo con un tono de nostalgia. «Fuertes pero llenas de ternura». Kino se detuvo y preguntó en voz baja: «¿Cree que él sería feliz si supiera todo esto?». «Claro que sí», respondió la mujer con los ojos llenos de amor. «Porque cuando te cuido a ti, siento que también lo estoy cuidando a él». En ese instante, algo cambió dentro del corazón de Kino. Ya no era solo una madre solitaria luchando por sobrevivir.
Ahora era parte de una familia herida sí, pero viva, cálida, sostenida por el amor que Trueno había dejado atrás. Y cuando cayó la noche, una brisa suave movió las cortinas y por primera vez Quino sonrió sin miedo. Comprendió que no todos los finales son tristes. Algunos son en realidad el comienzo de una nueva esperanza. Aquella tarde era serena. El cielo se tiñó de un naranja suave y el viento hacía danzar las hojas del jardín. Quino preparaba la cena junto a la madre de Trueno, cuando de repente se escuchó el sonido de un motor deteniéndose frente a la casa. Las dos se miraron sin imaginar que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. La puerta se abrió lentamente y en el umbral estaba Trueno. Su figura era más madura, irradiando la firmeza de un hombre que había enfrentado las tormentas de la vida, pero en sus ojos aún brillaba la luz del mismo amor de antes, un amor que el tiempo no había podido borrar. «Mamá». «Quino». Su voz tembló quebrada por la emoción. La habitación quedó envuelta en un silencio absoluto. La madre de Trueno fue la primera en reaccionar. Se acercó a él paso a paso, temiendo que todo aquello no fuera más que un sueño. «Trueno, hijo mío», susurró ella antes de abrazarlo con fuerza mientras las lágrimas corrían por su rostro. Quino permaneció inmóvil, las manos temblorosas, el corazón latiendo desbocado. Todos los recuerdos regresaron de golpe, las noches de espera, las lágrimas solitarias. Pero al verlo allí con la mirada fija en ella, todo el dolor empezó a desvanecerse. Trueno dio un paso hacia adelante. «Quino, lo siento, he perdido demasiado tiempo. Pero he vuelto, porque nunca dejé de pensar en ti». Ella bajó la mirada tratando de mantener la calma. «No puedes volver, como si nada hubiera pasado», dijo con una voz suave cargada de heridas. «Dentro de mí hay una vida creciendo y tú no estuviste aquí». Trueno se acercó un poco más con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé. Y si me lo permites, quiero quedarme. Quiero ser parte de esta vida. Quiero cuidar de ti y de nuestro hijo». La madre los observaba en silencio con una mezcla de emoción y alivio en la mirada. Finalmente habló con una voz cálida y firme. «El destino los separó, pero también ha sido el mismo destino quien los ha reunido otra vez. No permitan que se les escape esta segunda oportunidad». Quino levantó la vista. En los ojos de Trueno vio la verdad del arrepentimiento y el amor. Una voz suave resonó dentro de su corazón. Tal vez había llegado el momento de dejar atrás el miedo. Trueno se acercó lentamente. Por primera vez en muchos años, dejó que las lágrimas fluyeran no por tristeza, sino por alivio. La abrazó con delicadeza como si temiera romper algo frágil. «Gracias por no rendirte. Gracias por darle a este mundo la razón por la que quiero ser mejor persona». Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, los tres compartieron la cena. No hicieron falta muchas palabras, las miradas lo decían todo, porque a veces el amor no necesita promesas perfectas, solo una segunda oportunidad sincera y lo suficientemente grande. Y así el destino que una vez los separó escribió un nuevo capítulo 1, donde el perdón, la familia y el amor renacieron más fuertes que nunca. Cánh cửa đóng sầm lại, ông Tuấn đối diện với một người đàn ông có quyền lực, dáng vẻ trầm tĩnh, đôi mắt sắc bén, không cần vòng vo, ông ta bước đến gần hắn giọng. Tuấn này, tôi làm vợ chồng này, tôi sẽ cậy ông đưa ông ra ngoài, nhưng ông phải với sự kín đáo của mình để tìm gì. Ông Tuấn đôi mắt chuyển động. Vậy thì tôi sẽ chờ tin tốt từ ông. Khi thoát ra ngoài, tôi sẽ khiến bọn chúng phải trả giá đắt. Người Cả thế, người ta lúc ấy em kéo kia kéo hẳn 10 cái vào. hứa ngầm chỉ cần còn đứng vững thì trận chiến này chưa kết thúc. Dưới mắt ông là sự nặng mạnh. Của anh bên này là đi từng cái một. Ở phía xa cái gì? Đây là cái gì? Vẫn đang chờ đợi. Nói
cho nên hy vọng rằng Bị ảo công nghĩ lý trai sẽ cái gì? được thực thi Ai à, nhưng họ ai hoàn thành không hay biết sau họp một bàn cờ ngọt đang được sắp đặt và kẻ thù của họ vừa tìm thấy đã chắn quyền lực cho riêng mình. Liệu ông Tuấn có thực sự thoát được vòng lao lý nhờ thế lực ngầm này, hay chính cái bắt tay trong bóng tối kia sẽ mở ra một âm mưu còn nguy hiểm hơn cho Uzi và Kiều Tiêu?